Gloria a Dios, amados, amadas, bienvenidas a la comunidad cristiana de transformación, bienvenidas a su casa, para las personas que nos van a ver, usted que nos va a ver después a través de la grabación, de la información. Bendiciones, gracia y paz para todos los que nos están acompañando en Cristo nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a trabajar, a compartir la palabra de Dios, y como base teológica vamos a utilizar el primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 19. Y el mensaje, perdón. 1 al 9. Un poquitico constipado. 3 del 1 al 9. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 19. 1 al 19. El título del mensaje es Yahweh habla o hablando audiblemente, ¿cierto? Sí. Yahweh hablando audiblemente, Dios hablando audiblemente. Antes de comenzar quiero hacer una pequeña introducción. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido que Dios nos hable? Muchas veces, ¿cierto que sí? Muchas veces hemos querido que Dios nos hable. Que no habla, que queremos escuchar. Bueno, que queremos escuchar. Él nos habla permanentemente, pero muchas veces hemos querido escuchar. Audiblemente. El mensaje del día de hoy voy a tratar en el nombre de Jesús de desglosarlo muy bien para que logremos que nos dé luces de cómo escuchar audiblemente la voz de Dios, de cómo escucharlo, de cómo entender audiblemente lo que Él nos dice. Y antes de comenzar en esta mini introducción, les quiero comentar una de las formas en que usted y yo descubrimos, primero libro de Samuel, Primera de Samuel 3, capítulo 3, del 1 al 19. versos del 1 al 19. Antes de continuar, les quiero decir algo. Una de las formas de nosotros entender o saber si somos cristianos maduros va a sonar cruel lo que les voy a decir, pero se lo tengo que decir a ustedes. Una de las formas de nosotros saber si hemos madurado espiritualmente es cuando empezamos a dejar de lado el tema de decir, yo quiero escuchar la voz de Dios audiblemente. ¿Por qué es esto? Porque resulta que aún los cristianos estamos viviendo etapas en las cuales pretendemos escuchar audiblemente la voz de Dios, sabiendo que Él a nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios, está en nosotros, Él nos habla audiblemente. Amén. Pero como nosotros no hemos crecido, y llegamos a mirar esto, como no hemos madurado espiritualmente, todavía escuchamos de Dios escuchamos la voz de Dios lejana, y por eso no la entendemos. Él nos habla, pero nosotros no entendemos el mensaje de Dios. Por eso Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, nos entregó a nosotros la palabra de Dios, la Biblia, para que a través de sus oráculos, los pensamientos de Dios, los dichos de Dios, que están ya plasmados, nosotros podamos escucharle mejor. Amén. Entonces, hermanas, hermanos, ojalá empecemos a entender que si es una palabra confrontativa hoy, si aún estoy anhelando que Dios me hable así como te quiero decir, no has madurado, porque ya era hora de que tú entendieras a Dios lo que Dios te quiere decir a ti directamente. Muy bien, y vamos a mirar por qué a veces no entendemos eso. Vamos a leer la palabra de Dios entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 19. Ahí hay tres personas en este pasaje que vamos a escuchar. Hay tres personas. La primera, nuestro eterno Yahweh. Sí. La segunda persona, Elí, el sacerdote Elí. Y la tercera persona, Samuel, el profeta. Eso es un libro riquísimo en cosas, pero vamos a mirar. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo y con la bendición de nuestro papá. Amén. Amén. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate.
Y él se volvió y se acostó. Perdónenme. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Este verso es claro. Ahí donde estaba, por eso es que. Y Jehová, dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, eso es poderoso, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Aquí podríamos hacer un paréntesis. Aquí cuando dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Alexander, Alexander. Entonces Alexander dijo, habla, que tu siervo oye. ¿Qué tal si usted le pone ahí su nombre? Vamos a hacer el ejercicio. Sí. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Alexander, Alexander. Entonces Alexander dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha sido, y él no los ha estorbado. Que la otra versión dice, y él no ha sido estorbo. Y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Uy, qué miedo eso. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Dice el verso 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Amén. Este texto es bien bonito porque muestra la historia de la manifestación de Dios hacia un siervo, hacia una persona que él iba a empezar a usar. Y también es un texto bien poderoso porque es la transición entre la forma teocrática en que Dios gobernaba a Israel y luego, valga la redundancia, la transición en que Dios empezó a gobernarlos a través de un rey. Hasta ese momento, hasta el sacerdote Elí, el sumo sacerdote Elí, sus hijos Ofni y Finés, esa palabra que Dios le dio a Samuel se cumplió después, bueno, un año, 2 años después. Se cumplió la palabra donde toda la descendencia de Elí fue cortada. Ofni y Finés, sus hijos, fueron muertos. Y Cabot, el nieto de Elí, también fue muerto el día del alumbramiento. En fin, se cumplió la palabra que Dios le habló a Elí a través de Samuel. Resulta que este libro es un libro de transición. Este pasaje es un pasaje de transición. Dejó el gobierno divino a través de la forma de manifestación del sacerdote para empezar Dios a utilizar el oráculo profético. Es decir, Samuel fue el primero de los profetas que empezó a ser usado por Dios para tener directamente la voz de Dios para el regente, para el rey del pueblo de Israel. Hasta ese momento, todo el mundo iba al sacerdote.
todo el mundo iba al sacerdote. Pero de Samuel en adelante iban al profeta. Por eso ustedes van a encontrar en la Biblia que los profetas tienen un honor y un rango importante. Ustedes van a ver a Elías, van a ver a Eliseo, van a ver a Jeremías, van a ver a Isaías, donde todos los hombres de Dios se acercaban a ellos y les daban un honor muy importante, porque para ellos era la ¿qué? De Dios, la voz de Dios. Para ellos era la voz de Dios. Ellos consultaban. Ellos eran los que consultaban. De hecho, hay profetas, hay uno en específico, el profeta apóstata Balaam, ¿Vale? que hacía las veces de profeta, pero por dinero. O sea, era un profeta apóstata, pagano, malo. Le consultaba a Dios. Les voy a decir una cosa que Les cobraba la ahorita los va a rayar. Les cobraba a la gente. ¿Y saben qué es lo más de eso? Dios hablaba a través de él. Sí. En el libro de los números, van a leer ustedes un libro de números, capítulo 22. Sí. Era un brujo, literal, un brujo. En el libro de los números, capítulo 22, ustedes van a leer el libro y hay un texto que a mí me marcó cuando lo empecé a estudiar. Dice Balaam, yo soy caído, pero con los ojos abiertos. Los dones de Dios, los que son de Dios, Dios no los quita. Usted verá cómo los usa. Pero lo que es de Dios, Él lo da. Él tiene que dar cuenta a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, Porque la palabra es fiel. ¿Ah? cada uno de nosotros tenemos dones, talentos, que de dónde provienen. Dice el libro de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Él es el que nos da a nosotros. Hay otro texto en Romanos donde dice, perdón, que los dones y llamamientos son ¿qué? Irrevocables. Dios te los da y Él no te los quita. Entonces, eso es una cosa de la soberanía de Dios para estudiar hermosísimo. Bueno, volviendo al tema entonces, es una transición. Entonces los profetas eran llamados videntes. Y hay un caso especial que me gusta mucho y está cuando Dios manda a Samuel a buscar al futuro rey de Israel. El primer rey de Israel, ¿cuál fue? Saúl. Entonces fue a buscar a Saúl y todo el mundo dice, ay, vino el vidente. Ay, ¿qué pasó con el vidente? Entonces había fiesta porque venía el vidente. O sea, se llamaban videntes porque podían mirar, presenciar el futuro. Yo tengo una frase que acuñé aquí y es lo siguiente. Cuando Dios dice algo, es como si ya lo hubiera hecho. Cuando a ti Dios te dice algo, tenlo por seguro, es como si ya Él lo hubiera hecho. Por eso la Biblia está en particular, porque la Biblia habla de eventos futuros ya establecidos. Porque Dios simplemente ya lo dijo. Y cuando Dios dice algo, es porque para Él ya es un hecho. La palabra de Dios es ejecutada a través de la persona de Cristo. ¿Están conmigo? Entonces, bueno, hoy quiero decirles a ustedes, ¿cuántos queremos escuchar a Dios audiblemente? Todos lo queremos hacer, pero ya les dije, ya les acabo de decir, no estamos maduros. Por eso no hemos escuchado la voz de Dios audiblemente. No la hemos escuchado porque no hemos tenido la actitud que debemos tener. ¿Sí? Él sí nos habla, pero cuando el Señor, obvio. Cuando el Señor se le pone algo en el corazón, que ya le habló, eso es así, que así se debe hacer. Mira, entonces, ¿a qué voy? Es un ejercicio, como la fe es como un músculo. El oído espiritual es como un músculo, hay que ejercitarlo para que pueda tener funcionalidad. Y uno puede entender cuando Él habla. Y uno puede entender cuando Él habla. Nosotros, sobre todo los cristianos, somos muy perezosos en cuanto a los ejercicios de fe. Somos supremamente perezosos. Mira, somos tan perezosos, una cosa que tenemos arraigada del mundo, el viejo hombre del Adán que aún está en nosotros, tenemos que matarlo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganos. O sea, hay que matar, hay que hacer morir ese Adán viejo, ese hombre viejo todos los días, para que pueda resucitar, resurgir y renacer el nuevo hombre que es en Cristo. Todavía tenemos más de 10 hombres que el nuevo. Mija, que Dios nos ayude. Y la palabra de Dios es para confrontarlos. Entonces hoy vamos a tener solución, dijo alguna vez un programa radial, solución a su problema. Hoy lo vamos a practicar. Verso 1 del capítulo 3 está el origen, la raíz de por qué nosotros no escuchamos la palabra de Dios. De por qué nuestra visión de la cosmovisión actual de nosotros es diferente a la que Dios quiere. Verso 1 dice lo siguiente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí.
Ojo con esto. ¿Qué estaba haciendo Samuel? ¿Estaba haciendo algo malo? No. Vamos a hablar de cristianos. Samuel va a representar al pueblo cristiano. Bueno, entonces resulta que Samuel estaba ministrando a Dios. Y en el verso 1 dice eso. Él estaba ministrando. La palabra ministrar ahí es ejecutar un servicio. Por ejemplo, los cristianos, nosotros como cristianos, ¿ejecutamos algún ministerio? Claro, claro. Todos los cristianos ejecutamos un ministerio. Ejecutar un ministerio no es solamente como nosotros, como pastores, de estar acá ministrando, predicando la palabra. Todos los cristianos, según a los Corintios, capítulo 5, verso 18, dice, porque todos, después de ser nuevas criaturas, verso 17 del capítulo 5 de segunda a los Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasó con ella, y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. ¿A quién le gusta estrenar? A todos nos gusta estrenar, pero nosotros por debajeamos los estrenos de Dios. Entonces, como no tenemos claro eso, entonces por eso no podemos entender que las cosas son nuevas cada día. Así que les voy a explicar por qué. Verso 18 de 2 Corintios capítulo 5 dice, porque todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Para ser un cristiano maduro, usted y yo tenemos que, si queremos escuchar la voz de Dios, ¿ah? Si usted y yo queremos madurar, tenemos que empezar a escuchar y queremos escuchar, perdón, la voz de Dios, tenemos que empezar a ejercitar, a madurar el crecimiento ministerial. Pero resulta que ¿cuál es el ministerio específico que Dios nos ha dado? La reconciliación. ¿La reconciliación de quién con quién? De nosotros. De Dios para con la raza humana. Y usted y yo somos esos instrumentos. Aquí en la palabra dice en el verso 3, capítulo 3, verso 1, dice, el joven Samuel ministraba, está diciendo joven. Resulta que según historiadores, un Flavio Josefo, que es el historiador judío del primer siglo, es la persona que Dios usó para darnos más información sobre los temas bíblicos, sobre el pueblo judío y sobre la cultura judía que nos atañe hoy en día como creyentes. Y Flavio Josefo estableció por notas, por cultura, por muchas cosas, que Samuel tenía alrededor de 12 años cuando fue llamado por Dios. Cuando dice el joven Samuel era un adolescente de 12 años. Ojo con esto que les voy a decir. Hay cristianos que todavía o aún son adolescentes espiritualmente. Y aún siendo adolescentes, están ministrándole a Dios, están sirviéndole a Dios, pero la palabra de Dios en ellos No estaba. no está. Samuel Está no había escasa. conocido a Jehová y la palabra de Jehová le había sido dada. Resulta que los niños, según la Biblia, un joven, un adolescente de 12 años en adelante, ya está claro que puede obtener o no puede obtener su salvación. Amén. Ejemplo, yo puedo criar a mi hijo debajo de las naguas de la mamá, debajo de la Biblia, el evangélico más evangélico, pero si este joven, mi hijo, no tiene un encuentro con la palabra de Dios, no tiene un encuentro cercano Jesucristo. con los oráculos de Dios, no va a poder conocer a Jesucristo. Amén. Porque Dios se manifiesta esencialmente hoy en día a través de su palabra. Esencialmente. Hay casos donde Dios se manifiesta de muchas maneras, pero esencialmente es a través de ¿qué? La palabra. De la palabra, porque resulta que la palabra es Cristo escrito. Ajá. Es Cristo en el La papel. esencia de la palabra es Cristo. Es Cristo, el verbo escrito es Cristo. Entonces resulta que para los judíos, quien vaya a la guerra, para ir a la guerra, un joven de 20 años tenía la facultad ya de ir a la guerra. Para ministrar en el ejercicio de eclesial, religioso, espiritual, un levita empezaba a ministrar a los 25 años. O sea, a los 25 años podía ir a empezar a lavar el lavacro, a darle mantenimiento a todo lo que era el templo. Estaba hablando en ese tiempo. Hoy día nosotros como creyentes tenemos que madurar para poder ejecutar un servicio en la casa de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con que Dios nos hable mucho? Porque hay personas que pretenden pararse a ministrar, a predicar un mensaje de la palabra, siendo adolescentes, dolos, sin madurez, imberbes, o sea, sin barba, para poder ministrar algo que requiere mucha
responsabilidad. Amén. Mira, para mí es más difícil predicarles un sermón de la palabra de Dios que cantar y hacer un espectáculo. Dios me permitió ser pastor en mi iglesia grande, tú eres testigo. Y para mí, decían, ay, los muchachos, la gente, qué bueno poder ministrar, qué bueno poder cantar, qué bueno tal cosa. Y yo decía, eso es espectáculo. Y a mí me gustaba el espectáculo. Pero siempre le tuve más terror predicar la palabra. Qué más Siempre responsabilidad, porque es una pastor. responsabilidad. Yo lo estoy haciendo delante de Dios. Yo estoy, ¿Cómo estoy yo con Dios? Pues, dar por la Dios, palabra. yo estoy en este momento de mi vida, en este momento de mi vida, yo estoy consciente de que todo lo que yo diga, cada una de las palabras que yo diga en la predicación, le tengo que dar cuenta de Aunque Dios le de digo, eso. pastor, eso ya lo veía, ¿se acuerdan de ese que Manín que presentaban en enlace? Ese pastor, sí, bueno, Ujú. yo no sabía, yo estoy saliendo de la... Escuchar, aquí lo vamos a mirar. Yo quiero centrarme en esto. 25 años, gracias hermano. 25 años tenían los levitas cuando iban a ministrar, ¿cierto? Los sumos sacerdotes, cuando iban a entrar en el servicio, tenían 30 años. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio público? 30 años tenía cuando comenzó y a los 33, casi 34, los judíos, 30 años comenzaban los sacerdotes a ejercer el ministerio como sacerdotes. Por eso Cristo es la perfección, la altura, la medida máxima de lo que es. Cuando Dios lanzó un juicio sobre el pueblo de Israel cuando estaban cruzando el desierto para llegar a la tierra prometida, Canaán, el juicio de Dios fue que de los menores de 20 años para arriba no habían pasado ¿qué? La prueba. No pasaron el desierto. ¿Su corazón dónde estaba? En Egipto, porque su corazón era adolescente, su corazón no había madurado, su corazón era esclavo. Y Dios le dio la oportunidad a los menores de 20 años para poder entrar a la tierra prometida. El joven Samuel ministraba, pero era un ministro ¿cómo? Inexperto. Nosotros, yo sé que usted dirá, pero eso es un tema para líderes. No, es un tema para cristianos. Porque un cristiano normal, un cristiano del común, cualquiera de nosotros, tiene que tener las herramientas que debe tener un pastor que usted vea en el ejercicio. Un cristiano maduro puede predicar la palabra en cualquier lugar. Un cristiano maduro da testimonio y ejemplo en cualquier lugar. Y sobre todo, un cristiano maduro escucha la palabra de Dios. Les voy a decir por qué. Porque cuando escucha la voz de Dios, y les voy a decir por qué. Porque cuando tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente, es más fácil oír audiblemente la voz de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia y sabiduría, Él sabe que nosotros aún no lo estamos haciendo y nos va a mostrar la forma de cómo hacerlo. Dice aquí en la raíz de por qué no escuchamos la voz de Dios. Verso 1, el capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? Elí. Casi siempre los cristianos estamos más interesados en quedar bien delante del líder, delante del pastor, que delante de Dios. Una vez yo saqué una conclusión y es la siguiente: nosotros somos tan perversos, tan dañados, tan malos, que nos interesa más bien quedar bien delante de la gente que quedar bien delante de Dios. Y esa conclusión la saqué hace 3 o 4 años atrás de una situación que yo viví con mi Sé que esposa. predicaba la palabra, pero no tenía la visión, porque ahí se me entró La visión. No había visión, hombre, pues. Al escasear la palabra No de había Dios, visión. no hay visión. Entonces, no tenía- estaba predicando por predicar. Entonces resulta, mis amadas, estaba predicando por predicar, mis amados, somos tan perversos, los seres humanos somos tan perversos, que pretendemos quedar bien delante de los hombres y no nos importa cómo nos ve Dios. El primer aspecto para usted poder escuchar la voz de Dios es que tiene que invertir esa prioridad. Si usted quiere escuchar la voz audible de Dios, entonces, ¿a quién tiene que agradar? Aquí queda prioridad a Dios. Adiós. ¿Y cuántas veces usted y yo, les voy a colocar un ejemplo bíblico, cuando Saúl fue revocado del ministerio, este ejercicio le tocó a Samuel. Cuando Saúl fue revocado del ministerio, Saúl le dijo al profeta Samuel: Samuel, yo ya sé que Dios me desechó, pero no me haga quedar mal delante de los hombres. No me haga quedar mal delante de los líderes de Israel. Ay, bendito. Él prefirió quedar bien delante de los hombres que delante de Dios.
Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué tanto yo estoy madurando? ¿Qué tanto he crecido en mi vida espiritual, en mi relación con Jesucristo, que me interesa más que quedar bien delante de los hombres que quedar bien delante de Dios? Muy de Pablo, yo prefiero, Usted- dice Pablo, prefiero alabar a Dios antes que a los hombres. Que a los hombres. Mira, usted y yo, ¿qué preferimos? ¿Quedar bien delante de Él como creyentes? ¿Delante de alguien, líder, el que sea? ¿O estar bien delante de ministrar a Dios? Delante de Dios. Entonces empecemos a ejercitar eso. Ahí es donde va a empezar a dolerle a uno. Porque resulta que quedar bien delante de Dios a veces implica quedar muy mal delante de los hombres. Sí. Es más, a veces es un ejercicio, yo lo he venido practicando y me ha dado muy duro. Porque nosotros los seres humanos, sobre todo uno como ministro, como pastor, pretende estar en todo momento bien con las demás personas y comete el error de volverse una prostituta. A todo decirle sí, sí, sí. A unas paticas. Por quedar bien con la gente. Entonces, el no también es una respuesta. Amén. Y hay que aprender a tener criterio para poder aprender a decir no. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Usted quiere escuchar la voz de Dios, entonces tiene que, en esta raíz, empezar a darle prioridad a Él. Segundo, empezar a madurar, entender la transición. Usted ya no es del mundo, usted ya es de Dios. Usted ya no pertenece a las culturas del mundo, usted ya pertenece al reino de Dios, al reino eterno de Dios. Entonces, al pertenecer al reino eterno de Dios, ¿dónde tiene que tener su mentalidad? En la mentalidad del reino. Por eso aquí en el verso 1 dice, al no escuchar la voz de Dios, la visión que se tiene de Dios No era. cambia. No, sí, ya cambia mucho. Ay, le dicen a usted y a mí, no es que adoramos al mismo Dios. No adoramos al mismo Dios. Si nosotros tuviésemos la mentalidad de Dios, automáticamente tendríamos todo el argumento para decirle a cualquier persona, no es el mismo Dios. Y santo de Dios, hoy les voy a dar mucho látigo. Y usted aún se ve enredadito, enredadita, para decirle a alguien que no vemos al mismo Dios, pues yo les voy a dar un argumento. Está mal todavía vernos enredados con eso. Les voy a dar un argumento. Yo sé que suena muy filosófico, pero a la gente hay que darles cátedra. Cátedra. ¿Sabe qué es lo que más me gusta a mí de ser cristiano? Que Dios lo obliga a uno a argumentar. Dios lo obliga a uno a hablar con criterio, no hablar solamente, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y tienes que vestirte con bata larga y dejarte crecer el pelo. No. Él nos lleva a nosotros a una renovación ¿de dónde? Amén. De la mente, una transformación mental. La palabra arrepentimiento en griego es una transformación, un cambio, metanoia. ¿Están conmigo? Sí, amén. Primer aspecto que les voy a decir a ustedes para que empiece a cambiar la visión de Dios. La Biblia, este libro, no está escrito para que nosotros le demos respuesta a todo el mundo acerca de la creación y la raza humana. Ejemplo, ¿por qué solamente en el libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 5, habla de 4 personas? ¿De dónde está la mujer de Caín? ¿Dónde está no sé qué? ¿Dónde está y demás? La respuesta es muy sencilla. Capítulo 5, versos del 1 en adelante, está la respuesta de dónde salió la mujer de todos ellos. Pero Dios no estaba interesado en mostrar eso. Dios lo que está interesado a través de la Biblia es en mostrar que Él existe. La esencia verdadera de la palabra de Dios es mostrarnos la existencia creacional de Dios y el proceso para conocerlo a Él. En la Biblia dice que la palabra de Dios le da al que es tranquilo, humilde, le da sabiduría, le da sagacidad, y al sabio lo hace aún más inteligente, más sabio. Entonces, les queda claro, la Biblia es ¿para qué? Para mostrarnos que Dios existe y argumentarnos su existencia, su capacidad, sus virtudes. Para eso es la Biblia. La Biblia no es para hacer conjuros. La Biblia, como otras personas lo piensan. Si usted quiere que Dios le hable, siento en mi corazón decirte que tú fuiste herida en tu niñez. Oh, siento una punzada en el corazón. ¿Quién te hizo daño en el corazón? Otro error más grande, porque también le cometen a uno en muchas partes el hecho de que Hacemos a Dios, entonces nuestra visión de Dios, ¿qué pasa? Dice aquí en el verso 1 del capítulo 3, como no había conocimiento de la palabra, entonces no había visión. Aquí la palabra visión es una visión acerca de quién? de Dios, De la persona de Dios y sus virtudes. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no?
Entonces, ¿cuál es la prioridad que usted y yo tenemos? Aún estamos enredados. ¿Qué tanta comunión tengo yo con la Biblia? Si yo quiero que Dios me hable audiblemente, Tengo que pegar más de la tengo palabra. que leer más Biblia. Tengo que leer más Biblia. Dios también te va a hablar a través de la conciencia. Amén. Dios tiene esa vocecita interna que uno no desecha. Hay personas que tienen el don de interpretar sueños. Yo creo profundamente en eso. Hay gente que dice, ay, yo tuve un déjà vu, ay, yo ya viví esto, ay, tal cosa. Mira, la respuesta para ese tipo de cosas es muy simple. Dios nos quiere hablar permanentemente, pero como nosotros no tenemos común unión con Él, entonces Él nos muestra. Dios quisiera decirnos a nosotros, no se vaya, como le dijo a Pablo, no se vaya por aquí, váyase por allá. Dios le dijo a Pablo, no entre a Macedonia. ¿Y Pablo qué dijo? Ah, no entro a Macedonia. Pero después Dios le dijo, vaya para Macedonia. Entonces Pablo se fue para Macedonia. ¿Cierto? Uno quisiera como tener esa relación y esa dirección con Dios. Pero resulta, amados santos de Dios, que como no tenemos comunión con Dios, no hemos ejercitado los músculos espirituales, no los hemos ejercitado, entonces Dios nos muestra en un sueño algo que va a pasar. Pero Dios quisiera abrirnos los ojos y hablarle como le habló a los hombres que escribieron la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, porque la escritura, la profecía, nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿qué pasó? La escribieron. Cuando Dios le dictó a Juan que escribiera el Apocalipsis, no fue, a ver, Juan, en el principio el alfa, yo soy el alfa y el omega, punto, coma, no. Dios le mostró a este hombre, aparte de su voz audible, le mostró imágenes, porque Dios es completo. Entonces, claro, él tenía, dice él, yo vi, gráficamente Dios le mostraba y él, ¿qué hacía? Plasmaba. Pero porque había que con Dios. Era una relación. ¿Sí me estoy dando a entender, santos? Una íntima comunión. Era una cosa biológica, dinámica, viva, o sea, estaban ahí. Mira, cuando yo estoy predicando este tipo de mensajes, yo digo, Señor, qué pena. Porque a uno le falta mucho, Sí. mucho. Uno dice, definitivamente, una pequeña iluminación de la palabra. Uno tiene una pequeña iluminación de la palabra y ya uno se cree más. Conozco un pastor, amigo mío, una iglesia muy grande, y él también tiene un don bonito de la interpretación de la Biblia, de la revelación de la palabra. Pero se conforman con eso y no avanzan más. Yo con mi esposa hemos venido haciendo los devocionales y estamos en el Evangelio según San Mateo, y a mí me tiene rayado lo que dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 6. Cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Y el Señor les dice así de sencillo, No los no, conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿quién es usted? Terror. ¿Es falta de qué? Porque uno cree estar relacionándose con Cristo, pero es ahí donde uno tiene que entrar. Estoy trabajando en una comunidad o estoy sirviendo. No, la palabra es mal, sí, servirle al Señor, pero haciendo lo que Él me lleva a hacer, porque pues puedo estar en la iglesia hace 30 años, pero nunca he hecho nada para el Señor. Para el rey. Sí, porque puedo enseñar Biblia, porque puedo ayudar a la gente, porque puedo haber cambiado. Es más algo lo externo. O sea, puedo haber cambiado en lo externo, pero en lo Es algo interno, más intelectual y externo. No, más externo que pues por lo interno. que decíamos, estábamos hablando ayer, que la forma de identificar que Cristo está en mí, las verdaderas características, no Yo las tengo que son revelar, porque Se tienen que mostrar. no yo las tengo que revelar. Mira, es un tema muy amplio y muy bonito. Yo tengo un concepto en Números capítulo 13, Biblia, Números capítulo 13, cuando los espías se fueron a inspeccionar la tierra prometida, ellos volvieron y dice que ellos traían el que en sus manos, el fruto. ¿Y qué hicieron con ese fruto? Lo mostraron. El fruto es para mostrarlo. La relación con Dios es para generar ¿qué? Evidencias, es para mostrarlo. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, amados santos de Dios? Ojalá Dios nos confronte hoy con su palabra y nos diga, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Yo no puedo seguir en la edad de 12 años donde vivo Volando. muy cándidamente.
tengo que tomar decisiones. Si usted quiere que Tengo su que visión, tengo que definirme. tiene que definirse. Si usted quiere que la visión de Dios, que usted tiene de Dios cambie, tiene que meterse más en la palabra de Dios. Una vez, hablando yo con una persona, una muchacha universitaria muy inteligente, muy ateísta, muy feminista ella, hablándome de la palabra y hablándome de todas las sandeces que hablan los progresistas actualmente. Entonces me tocó argumentarle y le tiré el siguiente argumento a ella. Yo le dije a ella, mira, cuando tú dices que crees en el Dios de la Biblia, no puedes decir que crees en el Dios de la Biblia y vives en contravía de lo que la Biblia dice que se debe hacer. No es el mismo Dios. Es un argumento que le podemos tirar. Ay, que es que vamos a rezarle a la Virgen, que vamos a rezarle a no sé quién, que vamos a San Marianito, a José Gregorio. ¿Qué dice la Biblia? Que en la tierra no me haga imagen de nada, ni semejanza, ni le rindamos culto, ni le tributemos. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciéndole, aun si un ángel del Señor viene con un evangelio diferente a este, sea anatema. ¿Cierto? Sí, así se nos aparezca. Así se nos aparece un ángel. Lo que le pasó a una secta, una doctrina por ahí, Los mormones. que se les apareció el ángel Moroni a José Smith. La Biblia dice determinantemente, no le crea porque eso es un anatema. Que el ángel morón. Es un anatema, ¿sí me van a entender? Y usted y yo todavía estamos peleando. Ay, yo quiero que Dios me hable. Amado, maduremos. Pues que Relacionémonos con Dios. la palabra de Dios es Cristo. Si yo leo, estoy leyendo a Cristo. A Cristo, es los Cristo pensamientos hablando. de Dios. Listo, verso 2. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Verso 1, muy rico, ¿sí o para qué? Muy bonito. ¿Quién estamos? La edad. ¿Qué edad tenemos para ministrar? ¿Qué edad tenemos para avanzar? Yo miro. Listo. ¿A quién estoy queriendo agradar? O sea, estoy ministrándole a Dios, pero ¿a quién le estoy sirviendo? La palabra servir aquí es de esclavitud literal. Dios quiere que usted y yo seamos esclavos de Él. Pero es la única esclavitud que tiene la Pero no mejor es paga. esclavo Como la figura que nosotros tenemos, sino es la mejor esclavitud. Verso 2. Aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Elí representa la religión. Elí representa la tradición religiosa que estaba viviendo el pueblo. Hoy día, ¿cómo lo podemos aplicar de una manera que no suene, que no sea herético? Elí representa la oscuridad que hay en las personas o en la religión que quiere acercarse a Dios a su manera. Y esa manera es una manera pecaminosa, mala, el peor inicua. pecado que hay en la religión. Inicua, sí señora. De hecho, aquí en el mismo El peligro texto, más grande que hay en la humanidad, la religión. la religión es el esfuerzo humano. Ujú. La religión es el esfuerzo humano por querer alcanzar a Dios. Y Cristo es el esfuerzo divino por acercarse a la raza humana, por acercarse a Dios. Elí se estaba quedando ciego, pero su ceguera no era solamente física, su ceguera era sobre todo una ceguera espiritual. En el verso 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba cerca el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Aquí, Por tiempo no nos va a dar, la pero lámpara de Dios, pues, me quiero acercar a algo. La lámpara, ahí la lámpara, dice cerca al arca, él estaba durmiendo. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? Cerca en el templo de Jehová, cerca al arca de Elohim, cerca al arca de Dios, cerca al arca de lo que para ellos era la muestra de la Dios. presencia de Dios. Por eso ahí dice la palabra Elohim. El arca representaba la manifestación de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la versión que usted y yo estamos leyendo, la versión del 60, dice Dios, pero en el hebreo dice Elohim. Elohim es la pluralidad de Dios. Entonces, ¿cómo se manifestaba Dios en ese momento? ¿A través de qué? Del arca. El joven Samuel era una persona inmadura que no conocía de la salvación de Dios, conocía a Dios, pero no conocía de la salvación de Dios, y estaba ahí cerca del arca, Ni conocía a Dios, porque dice que no sabía la palabra ni sabía ni nada. conocía a Dios. La religión, representada en Elí, cuando es oscura, no le enseña a las personas
a ir a Cristo, sino que le enseña a ir a los Los rituales. rituales. Y el ritual normalmente, ¿qué hace con una persona? La embrutece, la oscurece, porque en vez de acercarlo a la verdad libertadora de Dios, lo acerca a la oscuridad esclavizante de la religión. Y es que lo vimos, pastor, porque mire, tantas denominaciones que hay, y esta tiene la verdad, esta no tiene la verdad, esta es así, esta es así. Entonces no estamos en la unidad que Dios nos manda a estar en Cristo. Yo aprendí, recién me convertí al Evangelio, fue a entender, aquel que te dice que tiene la verdad está en mentira. Lo que más me gustó a mí de la iglesia donde yo nací fue que me dijeron, mijo, aquí no tenemos la verdad absoluta. Aquí queremos adorar a Dios. Como dice Aquí un le dicho queremos por ahí, decir a Dios. Hay un dicho por ahí que dice que Dios no es evangélico, Dios no es cristiano, Dios no es mormón, Dios no es nada de eso. Dios solamente es Dios, Dios. su esencia, y Dios, y ya. Nosotros somos los que lo encasillamos. Nosotros lo que ponemos es que Dios es de la Asamblea de Dios, es que Dios es de allí, no. No, Dios sí está allí. Dios se mueve allí porque la iglesia pentecostal allá son muy pentecostales. No, Dios se mueve en las asambleas porque son más... No, Dios se mueve en el metodismo porque Dios es más metodista. No, Dios se huele llano porque... Dios no tiene religión, porque Dios es un relación Entonces dice aquí, Samuel entonces, ¿dónde estaba habitando? en el En templo. el templo de Jehová. Póngale pues cuidado. Pero la Biblia hace una énfasis ahí. Donde Él estaba el estaba arca de Dios, durmiendo. donde estaba el arca Él de Dios. estaba durmiendo donde estaba el arca de Dios. Entonces es bien importante esto. Dios siempre se manifiesta, ojo con eso que les voy a decir, en el descanso. Dios siempre se manifiesta en el descanso. Dios no se manifiesta en el caos, en el desorden, donde usted está agitado. No. A mí me encanta eso de Dios. Yo he recibido las mejores revelaciones de la palabra de Dios, las he recibido estando relajado, cuando no estoy agitado. En el agite se manifiesta la formación de Dios en mi vida. Pero la forma en que Dios te va a hablar, ¿dónde va a ser? En el descanso, en el reposo. Mira, ¿y en cuál reposo? Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Mi reposo es en Cristo. Mi reposo es en el Eterno. Si yo estoy reposando y descansando en Cristo, en el arca de la presencia de Dios, entonces la garantía de que mi reposo es Él, es que todas las cosas que están a mi alrededor van a fluir. Mira, el apóstol Pablo se ha malinterpretado muchas veces ese texto de Filipenses capítulo 4, verso 13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay gente que dice, no, voy para allá porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ha descontextualizado ese verso. El apóstol Pablo, para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo que yo me voy a meter a robar un banco y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ustedes miran el contexto anterior, él está diciendo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Por todo y en todo he aprendido a vivir y estoy agradecido con el Señor. Entonces, en cualquiera sea la circunstancia, puedo decir, Cristo es mi fortaleza, Él es mi descanso. Y más adelante, dice el Señor a través de la epístola de Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y su corazón ¿en quién? En Cristo Jesús. Quiere decir que para poder empezar a entender y escuchar la voz de Dios, ¿en dónde tiene que empezar a haber tranquilidad en mi vida? En Cristo. ¿Y eso cómo se da? A través de una madurez en la relación con Dios. Y les voy a decir algo muy sencillo. ¿Cuántos de los que están aquí estudiamos en primaria? Y ustedes recuerdan en primero y segundo de primaria que ustedes hacían las vocales. Yo tenía una profesora que se llamaba Nidia. Yo me acuerdo mucho que yo estaba escribiendo, yo siempre he escrito horrible, siempre en hebreo. Y esa profesora me daba unos reglazos en las manos. Yo decía, y entre más me dé, no escribo. Y entonces ella me decía, no coja el lápiz así, coja el lápiz así. Y yo cogía el lápiz así, por no llevarlo. Y siempre me daba los reglazos. Hasta que un día, dije, tan tonto yo, ya va, que esta boba me deje pegar a mí, perdón, esta profesora Nidia me deje pegar a mí. Entonces cogí el lápiz como ella me dijo y empecé a hacer las vocales diferente. Ese día, adivine qué pasó. Pues lo que debió haber pasado. No, lo que debió haber pasado. Me dijo, ay, Alexander, te felicito. Mira cómo si lo puedes hacer. Obedeció. Exactamente. A veces nosotros estamos caminando con Dios y pretendemos, Señor,
ese tiro de que el guerrero de las 1000 batallas, Señor, tú dices que solamente le das tus mejores batallas a tu mejor guerrero, Señor, ya estoy cansado de ser el mejor guerrero. A ver, no hemos aprendido a ser reclutas y ya pretendemos No, que somos guerrero. los leónidas de Dios. No, 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 no. Tenemos que aprender, A ser soldados peleros. sí, Y a sí me dio a entender, amados Ah, amigos de Dios. ¿Por qué usted y yo? Entonces, yo creo que hoy ya hemos entendido. ¿Será que somos inmaduros? La palabra que trata la obediencia. Yo no esto, entonces no tengo nada. Obvio. ¿Será que somos inmaduros? Sí. Amén. Ahora sí entendemos por qué Dios no, después de 30 años de evangélico, por qué Dios no me habla como yo quiero que me hable. Audiblemente. Pues es muy fácil, porque no he llegado ni siquiera a los 20 años de ir a la guerra. Todavía estoy como Samuel, con 12 años. Una adolescencia. No he llegado a los 20 La años para ir puerta, a la estamos en la guerra. puerta apenas. No voy a mucho menos voy a entrar a los 25 de servir al Señor en la obra. Ahora para ser sumo sacerdote a los 30. Ah. Estamos en los 12. A la puerta. Estamos en los 12, ¿cierto? Entonces dice aquí, el joven Samuel dormía en el templo de Dios, cerca Del al arca. arca. La religión a través de Eli, ¿qué estaba pasando? Estaba apocándolo, no lo estaba formando, no le estaba enseñando lo que tenía que enseñarle. Ya para terminar, en el verso 5 dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Esto me gusta mucho, porque cuando Dios llamó al joven Samuel, ¿a dónde corrió él? Donde el líder no queda que cruzar. Mira, De su líder. ya termino con esto, porque... Pastor, no Pues vaya, no, que el líder. Ah, Cuando yo empecé a asistir a la iglesia cristiana hace 26 años ya, cuando yo empecé a asistir a la iglesia cristiana, ¿quién conoce a Dios? Yo lo único que tenía era un poco de información bíblica, porque yo llevaba muchos años leyendo la Mucha gente que Biblia, tenemos eso, información bíblica, no tenemos pero no la... tenía más. Entonces, yo no entendía la Biblia. Yo leía la Biblia como cualquier persona que lee la Biblia, pero hace 26 años que empecé a ir a la iglesia donde yo me congregué, yo veía a un pastor, no voy a decir qué pastor era, ustedes saben, mi papá espiritual. Yo veía a ese pastor y decía, este hombre es la voz de Dios. Entonces, como yo no conocía a nadie, me perdonan que me coloque como ejemplo, yo no conocía nada de Dios, para mí lo que él dijera era palabra Era ley. de Dios. Lo que él dijera era palabra de Dios. Lamentablemente cometí muchos errores por la falta de ¿qué? De información y de formación espiritual, no de una formación religiosa, Nos dieron mucha religión, mucha formación religiosa, porque así que estudiamos como... pero no una relación con Dios. Entonces yo decía, lo que ese hombre diga es palabra de Dios. Así es. Y ese hombre me dijo a mí, cásese para que no esté en pecado. Ah, Cásese porque usted tiene ministerio. ahí mismo. La religión. ¿Yo qué hice? Me casé. Obvio. Y vea. La primera que nos dijo. Entonces, ojo con esto. La formación, no, gracias a Dios. La formación que me dieron ahí fue una formación que casi ciega, oscura. No, se llama adoctrinamiento. Adoctrinar. Sí, es lo que yo le decía al pastor ahora, que uno, ahora con el conocimiento que tenemos de la palabra, Listo, entonces le estaba diciendo que cuando yo empecé en el Evangelio, me fui para esta iglesia y todo lo que me dijera el pastor para mí era palabra de Dios, porque él era el que estaba formando, ¿cierto? Era una formación religiosa, más no una formación ya espiritual. me volví la palabra de Dios, porque yo me enseñaba desde chiquita las cristianas que eran mías. Pues los ojos en En Jesús. Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso, una formación. Entonces resulta que cuando yo llegué allá, yo estaba como Samuel. Ujú. Dios me hablaba, yo arrancaba y le preguntaba al pastor, pastor, esta tal cosa. Entonces, si él me hubiese formado a mí, bien formado, él me hubiera enseñado a mí que el fundamento de un hogar no es el ministerio, que el fundamento de un ministerio no es que yo tenga mucha gente. El fundamento del hogar es el amor, El amor. es el amor, es la base. Ese es el amor. Vea, yo tenía un ministerio fundamentado en dos pilares. Uno, mi matrimonio. Y ¿Cierto? otro el pastor. Y otro el mismo ministerio, o sea, eran los pilares de mi ministerio. Resulta que me di cuenta que el ministerio es efímero Ujú. y la base de un buen ministerio es una buena relación marital, una buena relación con mi esposa. De hecho, yo a veces dependo mucho de ella. Entonces, cuando esos dos pilares son los que sostienen el ministerio, están mal. Porque, mi ministerio era sostenido por el matrimonio y por el... Y bueno, otras cosas. Exacto. Cada parte Ese día, después de muchos años, yo dije, si a mí me hubieran enseñado eso, no hubiera cometido los errores
que cometí. Tuve que madurar, estamos hablando ahorita. Solamente cuando uno aprende a hacer la plana como es, la profesora le dice, te felicito en vez de darle el reglazo. Hasta que usted y yo no introyectamos el aprendizaje, no avanzamos. Desobediencia. Amén. Si no obedecemos, Esa es la lema de la palabra, obediencia. Ya. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron. Bueno, muy bien. Verso 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Así como Elí se estaba oscureciendo sus ojos, la religión trae oscuridad, la religión no trae formación. La lámpara, según la Biblia, en la historia del templo, la lámpara estaba prendida toda la noche. Y el que estaba en función de esa lámpara era el levita. El levita era el que tenía que tenerle a la lámpara, o sea, iluminado el templo, el aceite de oliva para El que estuviera, combustible. el combustible, para que estuviera en la luz. perpetua iluminación hasta que llegara la mañana. Cuando llegara la mañana es una manifestación de Cristo. El lucero de la mañana iluminaba el templo. Hoy día usted y yo somos el templo de Dios, somos el templo de Dios. En la lámpara que está en nosotros, por eso la Biblia asocia a Cristo, una referencia de este pasaje. Cristo dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Ojo que si su lámpara está en tinieblas, todo su cuerpo está en tinieblas. ¿Qué le pasó al amigo Elí? Sus ojos, su lámpara, ¿cómo estaba? Estaba en tinieblas. Entonces, ¿qué estaba dando él? No estaba dando nada, estaba dando tinieblas. Entonces Dios tuvo, ojo con esto que es bien importante, ya terminé. Cuando su lámpara se está apagando por culpa de la religión, viene el llamado para salvación de Dios. Esta era la segunda vez que Dios llamaba a Samuel. Entonces Samuel fue llamado en el momento en que la religión iba a apagar el propósito de Dios. Pero como a Dios nada lo coge sorprendido, entonces simplemente llamó a un hombre y empezó a formar ese hombre para que él fuese el proceso de transformación de un proceso de religión a un proceso de vivificación. Dejó de ser el sacerdote, el oráculo de Dios, para convertir el profeta en el oráculo de Dios. Así que a ti y a mí, Dios, ¿qué está haciendo hoy día? Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar, decirle, heme aquí. Inicialmente, como un niño de 12 años, le decimos, heme aquí. Ya usted corrió a la religión. Ya usted agotó ese recurso. Ahora, ¿qué recurso tiene que empezar a utilizar? Tiene que empezar a utilizar la luz. Dice la Biblia que la palabra de Dios es la luz de ¿quién? El mundo. Según Charles Spurgeon, la Biblia es la luz del creyente. Porque el mundo no lee Biblia. Pero yo soy la luz del mundo. Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. La Biblia es la luz del creyente. Y el creyente a través de la Biblia puede iluminar al mundo. Porque el mundo no lee Biblia, el mundo lee creyentes. Usted y yo estamos siendo observados. La gente mira los nuestro libros que comportamiento. nosotros somos cartas abiertas. Carta abierta. La gente lo ve a usted su comportamiento, la gente ve cómo está usted. Y entonces a veces usted se siente cargado, asfixiado. Es muy difícil dar testimonio. ¿Sabe por qué es muy difícil dar testimonio? Porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza. No estamos dejando que sea Dios el que haga. Mira, lo que más quiere Dios es que tú y yo descansemos en Él. Que Él se manifieste. Que yo soy humano, claro. ¿Quién es el que tiene el problema de cargarse y quererle aparentar a los demás lo que no es? Soy yo. Yo soy humano. Dios no necesita que yo lo defienda. Antes Él me defiende a mí. Pero usted y yo somos expertos en querer defender a Dios, en defender lo indefendible. Y Dios diciendo, chiquito, se va a enredar. No se enrede. Santos de Dios, concluyo con esto. Cuando Dios habla, es como si ya lo hubiese hecho. ¿Y qué dice Dios de usted? Que usted es un hijo escogido de Dios. El pueblo de Dios, por nacimiento es Israel. Pero el pueblo de Dios escogido son usted y yo. A mí me tocó ese muchacho. A mí me tocó ya. Claudia me lo dio y bueno, ya me tocó. Es mi hijo porque me tocó. Pero si yo adopto a alguien, yo lo escojo. Yo digo, ese negrito feíto, ese es para mí. ¿Cierto?
Eso somos usted y yo de Dios, escogidos. Amén. Él nos adoptó porque Él quiso, no porque le tocó. Él nos adoptó porque quiso. Así que si usted quiere escuchar la voz de Dios, entonces vamos a empezar a tener relación con Él, a tener más comunión con la Biblia, y dentro de 8 días seguimos estudiando este mismo texto con la ayuda de Dios. Muy bien, gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque si